Unas pocas palabras bastaron para reavivar una de las controversias más delicadas de los últimos años. La inclinación, por sí sola, no debería impedir el acceso al sacerdocio. La Iglesia no puede admitir en el seminario ni en las órdenes sagradas a nadie que presente tendencias profundamente arraigadas de ese tipo. Esta es la segunda. Dos afirmaciones opuestas, un sí y un no sobre el mismo punto. Y lo increíble es que ambas provienen de la misma Iglesia. Al final de este video, comprenderás por qué estas dos posturas no pueden coexistir. Y, sobre todo, lo que la tradición ya ha afirmado claramente. Empecemos con la primera voz, presentándola con honestidad, sin caricaturas. Es la de un sacerdote jesuita, uno de los más conocidos y controvertidos del mundo en estos temas. Su nombre es James Martin. Durante años, ha sido la voz más visible que ha pedido a la Iglesia que adopte un enfoque diferente hacia las personas con cierta orientación sexual. En julio de 2026, volvió a la contienda. Pidió públicamente a la Iglesia que cambiara sus normas de admisión al seminario y a la ordenación. Cabe señalar que su razonamiento no implica abandonar el celibato, sino que presupone la castidad. El hombre al que se refiere viviría plenamente continencia. El punto de vista de Martín es diferente. Él argumenta que la inclinación en sí misma, si una persona vive castamente, no debería ser suficiente para excluirla del sacerdocio. Y cita en apoyo una frase del Papa Francisco, quien habló con esa sensibilidad de la existencia de sacerdotes, santos, sanos y célibes. Un argumento contundente para sus partidarios. Añade un dato reciente. León XIV lo recibió y lo alentó en su ministerio entre estas personas. Una señal, dice Martín, de continuidad. Detengámonos un momento, porque la precisión es fundamental aquí. Leo no cambió ninguna regla, no firmó ningún documento nuevo, se reunió con una persona, nada más. Así que no estamos hablando de una decisión del Papa, estamos hablando de la petición de un solo sacerdote, por muy influyente que sea. Y esto es fundamental para comprender todo lo demás. Porque la petición de Martín choca frontalmente con un documento que la Iglesia ya ha redactado. Y no se trata de un documento cualquiera. Pasemos al segundo punto. En 2005, la Congregación para la Educación Católica publicó una instrucción específica después de 5 años de estudio. No se trataba de un texto improvisado. Fue aprobado personalmente por el Papa Benedicto XVI el 31 de agosto de 2005 y publicado el 4 de noviembre del mismo año. Ese documento deja una cosa clara. La Iglesia no puede admitir en el seminario ni en las órdenes sagradas a nadie que practique actos contrarios a la castidad, que tenga tendencias profundamente arraigadas de ese tipo o que apoye la cultura relacionada. Y aquí viene la parte más importante, la que casi nadie explica. ¿Por qué la Iglesia dijo que no? No por desprecio hacia nadie. El documento es explícito al respecto. La razón reside en la propia naturaleza del sacerdocio. El sacerdote está llamado a ser padre espiritual, imagen de Cristo, esposo de la Iglesia. Y esto requiere plena madurez afectiva. Requiere una relación pacífica y justa con hombres y mujeres. Esto es lo que aborda el documento, no la condena de individuos, sino las exigencias de una vocación muy elevada. Y lo dice para todos los candidatos, sin excepción. La Iglesia exige la misma madurez a todos los aspirantes al sacerdocio. Esto no es discriminación, es discernimiento. Porque el seminario,
como nos recuerda la instrucción, no es un derecho de nadie. Es un proceso de verificación en el que la Iglesia tiene el deber de evaluar si una vocación es auténtica y sólida. Aquí están, pues, las dos imágenes, finalmente reunidas. Por un lado, la inclinación no importa, la castidad es suficiente. Por otro, una inclinación profunda es en sí misma un impedimento. Ambas posturas no pueden coexistir. No se trata de un matiz pastoral ni de una cuestión de tono. Es un sí o un no, sobre el mismo punto. O el documento de 2005, aprobado por un papa tras 5 años de estudio, es válido, o no lo es. No existe una tercera vía que los concilie sin contradecirse. Y aquí llega el segundo nivel, el que a menudo se olvida. Porque ese documento no surgió de la nada, ni de un prejuicio repentino. Nació de una experiencia dolorosa. Los años de escándalo habían demostrado lo que sucede cuando se descuida el discernimiento en el ingreso a los seminarios en nombre de una falsa bienvenida. Con esa instrucción, la Iglesia buscó proteger dos cosas a la vez: el sacerdocio, para que siga siendo lo que debe ser, y al propio pueblo, para que no sea conducido por un camino inadecuado para él. No fue decisión de un solo hombre. Participaron 3 importantes órganos de la Santa Sede, y transcurrieron 5 años de trabajo antes de que el texto viera la luz. No fue un capricho, fue una decisión meditada. Y la Iglesia añadió un principio que sigue vigente hoy en día. Lo que está en juego no es la compasión por un individuo, sino el bien de toda una comunidad, confiado a quienes reciben las órdenes sagradas. Porque admitir a alguien en una vida para la que no está preparado no es un acto de caridad. Lo pone en riesgo, tanto a sí mismo como al rebaño que se le ha confiado. Y esta es la diferencia fundamental entre ambas voces. Una se centra principalmente en el deseo del individuo. La otra se enfoca en la naturaleza del don y el bien común. Pero cuidado con los malentendidos. La Iglesia siempre distingue entre la persona y su inclinación. Todo ser humano, sin excepción, posee una dignidad infinita y es amado por Dios. El no de 2005 no es un juicio sobre el valor de una persona, sino una evaluación de su idoneidad para un ministerio específico. Son dos niveles distintos, y confundirlos solo causa dolor. Pero precisamente por el bien de la verdad, ese no puede borrarse con una frase pegadiza ni con una reunión en el Vaticano. La doctrina no se puede cambiar por cansancio. El sacerdocio no es una carrera ni un reconocimiento social. Es una configuración a Cristo que llama al hombre a ser padre de almas. Y la paternidad tiene condiciones. En definitiva, nadie considera injusto que ciertas vocaciones deban cumplir con requisitos específicos. No se trata de desprecio hacia quienes no los cumplen, sino de seriedad hacia lo que se recibe, un don que no pertenece a quien lo recibe. Esto se aplica a todas las personas, independientemente de su origen. La Iglesia no cierra una puerta por prejuicios, sino que protege un umbral, porque lo que hay más allá de ese umbral es demasiado importante como para tomarlo a la ligera. La verdadera caridad, en este caso, no consiste en acceder a todos los deseos. Consiste en buscar el bien genuino del individuo y de la Iglesia, incluso cuando ese bien implica decir no. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.